Hola hermanos, mirad, en el último video dije que afrontaba una pelea frontal con quien considero que estaba entorpeciendo el proceso de transición a la libertad y al progreso en Cuba. Identifiqué como culpable del retroceso en los avances del proceso de transición en Cuba al secretario de Estado Marco Rubio. Y dije, aceptando la pelea y las consecuencias de la pelea, que Marco Rubio estaba defendiendo las prebendas, los beneficios, los grants, las subvenciones, los privilegios de las organizaciones radicadas en Florida que aparentemente luchan contra el castrismo, y digo aparentemente porque llevan muchos años recibiendo muchos millones a cambio de cero logros. Por eso los llamo aparentes. ¿Estoy a favor del castrismo? No, estoy a favor del cambio, de la transición. Lo que ocurre es que sé perfectamente, y no me importa decirlo, que los patriotas que luchan de verdad por el cambio en Cuba no son los mismos que los que reciben las subvenciones multimillonarias en Florida. De hecho, para las organizaciones que reciben subvenciones multimillonarias en Florida, los patriotas que luchan por la libertad honestamente son un problema. Por eso no les hacen llegar prácticamente nada, engañando incluso a la propia Oficina del Tesoro norteamericana cuando hacen los balances de sus cuentas, lo que ya demostraré en su momento. Pero el caso es que había que buscarle una solución al problema. Muchos automáticamente han mostrado su debilidad y todos, condescendientes, me decían: ¡ay, el mundo está lleno de buenas intenciones! ¡Ay, tú lo has hecho! Pero es que ustedes no saben lo que es pelear. Ustedes no saben lo que es pelear. Pero no pelear, que es lo que confunden, con un tipo que una vez me coge en la calle y me dice: usted es un descarado. Me voy a pelear con un chiquiricuatre, con una brazafarola, con un mindundi, con un don nadie. No, yo me peleo con el secretario de Estado de los Estados Unidos. Con eso sí me peleo, ese sí es de mi peso. Y cuando peleo es para ganar. Y eso es lo que quiero transmitiros. Se va a crear, y estas son palabras del jefe de Marco Rubio, palabras del jefe de Marco Rubio, ya se hará público todo lo que vais a ir viendo. No voy a dar explicaciones porque voy a demostrar con hechos a partir de hoy todo lo que ahora os avanzo. Estad atentos porque no voy a dar explicaciones y no voy a entrar en peleitas con quien quiera desvirtuar y manipular esto. En los comentarios la gente, sin escucharme, dice lo que quiera porque saben que muchos de vosotros al final se guían por los comentarios porque no entran en lo que digo yo. Se crea, atended a esto, porque es la novedad fundamental que me da la garantía de que el procedimiento sigue tal como estaba fijado. Se crea una comisión de apoyo al gobierno para la transición en Cuba en Estados Unidos. En Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, no vinculando a la comisión a Marco Rubio, sino a los dos elementos de los que he hablado por debajo de Marco Rubio, que son el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental y el responsable para asuntos de Latinoamérica, están al frente de esa comisión junto con políticos republicanos del estado de Florida que van a apoyar esta comisión. Pero lo importante y fundamental es que esta comisión va a estar subvencionada por los grants que desaparecen para las organizaciones que llevan recibiéndolos durante muchos años para no lograr absolutamente nada. Veréis pronto una orden ejecutiva del presidente Trump haciendo desaparecer los grants, las subvenciones y las ayudas a estas organizaciones para subvencionar a cambio
a esta comisión de apoyo al gobierno de transición en Cuba. Es decir, las ayudas federales terminan para las organizaciones que viven del cuento y se asignan a esta comisión de apoyo al gobierno de transición. Y os digo, esta comisión de apoyo al gobierno de transición está constituida por varios políticos en Florida y por los dos pesos pesados que tienen relación con Cuba, con el asunto cubano, con el asunto del hemisferio, con el asunto de Latinoamérica, dentro del propio Secretariado de Estado norteamericano. Gracias al apoyo de esta nueva comisión, que se hará pública cuando Trump decida, y sobre todo de la desaparición de los grants y por tanto de lo que sujeta todo el cuento de la lucha contra el castrismo en Florida, y manteniendo en la comisión, en la propia comisión, a los políticos que tienen vergüenza, que tienen dignidad y que tienen honradez, desestimando, haciendo caer los beneficios, los enjuagues, las contraprestaciones, las sinergias destructivas que existen entre muchos políticos que dicen apoyo las subvenciones a las organizaciones si las organizaciones me apoyan a mí cuando me presento a cargos públicos. Bueno, pues esos caen y las organizaciones caen. ¿Pero por qué caen? Porque no van a tener fondos. Porque no van a tener fondos. Porque los fondos van a lo único que a ojos del nuevo presidente queda demostrado que es eficaz: el gobierno de transición. Y ese gobierno de transición tiene la dotación de los fondos en Estados Unidos por esta comisión de apoyo. En esa comisión de apoyo no está Marco Rubio, que bastante tiene con lo que tenga que hacer en el resto del mundo. Y con todo esto, que soluciona el problema fundamental por el que me atrevo a decir que Cuba se lleva manteniendo muchas décadas, batiendo récords de permanencia de la tiranía, porque quien tiene que luchar, quien recibe los fondos, quien recibe las ayudas de Estados Unidos durante todas estas décadas, lo han hecho y lo han invertido en su propio beneficio. Resuelto este problema, constituiremos el gobierno de transición el día 28, tal como estaba fijado, a las 7 p.m. hora de La Habana. Y haciéndolo coincidir con esa fecha y en una demostración irrebatible e irrefutable que aunque los tiempos políticos, tal como me han sido explicado, son más lentos que los tiempos ejecutivos, veréis cómo podemos hacer llegar todo eso que prometí en su momento. Recordad, porque esta es la tercera vez que lo prometo, pero ya entenderéis en su momento que yo me enfrento a cuestiones reales. Entonces, la teoría de lo que se difunde en las redes es más fácil de solventar que las cosas en realidad. Yo quise mandar un cargamento inimaginable de ayuda humanitaria por vía aérea y marítima, lo hice público y aparecieron navíos de guerra rusos. Recordadlo. Después quise hacer una explicación del proceso de transición en el Palacio de las Convenciones el pasado día 10. Pero yo veo venir los problemas porque yo tengo mucha información que no me conviene exponer siempre y continuamente. Y por algo, yo no hice aquello en el Palacio de las Convenciones que también estaba relacionado con repartir un primer contingente de ayuda humanitaria. Pero ahora sí es importante que ese contingente lo hagamos coincidir con esa fecha del día 28 a las 7 p.m., día 28, en nada, porque es importante que veáis cómo, estando Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, que es lo que a mí me llevó los demonios, sabiendo que Cuba entra en un proceso de transición y entonces no tiene sentido
que se sancione a un gobierno de transición a la democracia plena, bueno, pues vamos a hacer llegar los barcos y los aviones y vais a ver cómo llegan sin problema. Lo que significa que de facto lo que impediría por estar en la lista que ocurriese va a ocurrir. Va a ocurrir de forma pública. Entonces veréis cómo, aunque haya una lentitud en el proceso de liberación de Cuba, de la Cuba del cambio, de la Cuba del progreso, de la Cuba de la transición, de esa lista, veréis que de facto no se sanciona al pueblo cubano, que al final es el que no recibe el contingente de ayuda humanitaria. Luego, malas noticias para todos los cuentistas. He ganado, y lo digo con absoluto orgullo, he ganado esta pelea frontal. Me he salido con la mía, no con la mía, con mi defensa de los intereses del pueblo cubano honesto que sufre en la isla. Y me he cargado a todas las organizaciones de cuentistas que no han resuelto nada en décadas. Repito, se crea una comisión de apoyo al gobierno de transición, compuesta por pesos pesados del Departamento de Estado norteamericano y por políticos del estado de Florida honrados que no tienen enjuagues con las organizaciones que solamente se preocupan de recibir grants, subvenciones y ayudas que desaparecen, porque vais a ver cómo con prontitud aparece una orden que hace desaparecer las subvenciones para esas organizaciones y se centran, se reasignan a la subvención de la Comisión de Apoyo. Sobre esa base, sobre ese cambio que para mí es fundamental porque es el que desbloquea toda la acción contraproducente para los intereses del pueblo cubano, que tiene que ser el verdadero beneficiario, constituimos en La Habana el día 28 a las 7 p.m. el gobierno de transición y lo hacemos coincidir con una llegada ingente de ayuda humanitaria para demostrar que el hecho de que Cuba haya sido vuelto a incluir en la lista de países patrocinadores del terrorismo no afecta a un proceso de cambio sincero a la democracia que es el que planteamos. Por eso, al final, quien gana es el pueblo cubano. Una vez que esté creada la Comisión de Apoyo al Gobierno de Transición y sabiendo que desaparecen los grants y las ayudas para todos esos cuentistas descarados que han vivido de algo que era totalmente contrario a los intereses del pueblo cubano y de los luchadores honestos por la libertad del pueblo cubano. A todos ellos les han afectado por su propio egoísmo. Bueno, pues desaparecidos los grants, que van a desaparecer en una orden, ya sabéis cómo funciona Trump, pim, pam, y de un día para otro desapareció. En segundo lugar, la Comisión de Apoyo se crea. En tercer lugar, constituimos el gobierno de transición. En cuarto lugar, lo hacemos coincidir con una demostración para que veáis que se puede hacer llegar ayuda humanitaria, como lo vamos a hacer, sin ser bloqueados por lo que debería ser una orden ejecutiva inmediata de sanción o de inclusión en un problema, incluso penal, por hacer llegar cosas saltándonos un bloqueo como consecuencia de que Cuba ha sido reasignado en la lista de países patrocinadores. Veréis cómo al nuevo gobierno de transición no le afecta. Una vez que esté todo esto hecho y que me quede tranquilo de ver que he conseguido mi cometido, no mi cometido personal, recordad que yo tengo sancionados de por vida a las 2 personas que hicieron daño a mi familia y recuperadas todas mis propiedades. Ojo, que pensando en mí, yo ya tengo resueltos mis problemas. Sigo en esta pelea por el resto de mis hermanos, no por mí. No olvidéis eso. ¿De acuerdo? Bien, pues dicho esto, logrado esto, y cuando lo veáis demostrado todo lo que os estoy diciendo ahora, yo el día 7 de febrero dejo la política cubana porque me voy a dedicar a otras cosas. Recordadme por lo que creáis que me debéis recordar con lo que ocurra de aquí hasta el día 6. Yo el día 7 dimito absolutamente de todo lo relacionado con Cuba, porque personalmente me afecta mucho ver las causas reales de la permanencia de Cuba bajo una tiranía, que es la forma de ser de demasiados cubanos. Abrazo.